A ver, antes que nada quiero aprovechar para saludar a mujeres y niñas por su día especial de las mujeres y las niñas vinculadas a la ciencia. Hoy se celebra ese día en particular y esto es algo importante además en el contexto en el que estamos, donde estamos discutiendo un tema en el cual la ciencia tiene que estar en el centro de la generación de la información para una mejora en la toma de decisiones. Me ha gustado mucho el video de Laurence, muy animador en términos de avanzar en el proceso, muy retador en términos, además, por otro lado, de la expectativa que existe respecto del papel que el Perú tiene que desempeñar en términos de la generación de una narrativa y de unas decisiones que como vemos son vistas a nivel internacional con mucha expectativa, ¿no? O sea, este papel que ella ha señalado que el Perú jugó hasta el último minuto para poder llegar a la suscripción del Acuerdo de París, es cierto, o sea, yo pude ser testigo de primera mano de esa relevancia y de ese trabajo tan cercano que genera, como digo, una responsabilidad. En algún momento, en un evento al que me invitó el congresista de Belaúnde, yo mencioné que esto era como la leyenda esta del hombre araña, ¿no? O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces haber participado, como decía Laurence, hasta el último minuto en llevar la ruta para que se pueda firmar el Acuerdo de París, conlleva una gran responsabilidad. Y creo que como país tenemos que asumirla, ya tenemos que asumirla como tal, entendiendo además que es la incorporación del tema de cambio climático como un tema transversal, es algo inevitable, es algo que no podemos dejar de lado y que tiene que estar presente en todo el proceso de planificación y de toma de decisiones de ahora en adelante. Ahora, si me permiten, voy a proyectar mi pantalla. Uy, este no es. Aquí estamos. ¿Por qué necesitamos una estrategia nacional ante el cambio climático? Y ahí hay varias respuestas, hay unas que están vinculadas al vencimiento de la fecha de vigencia de la actual, una serie de requerimientos vinculados al proceso de planificación que tenemos todos los ministerios, en el cual estamos embarcados en este proceso de actualización de nuestras estrategias nacionales y nuestros instrumentos de gestión. Ahí tal vez Javier Abugataz, cuando participe cuando tenga participación en su sección del panel, explicará un poco más sobre ese proceso, pero además, o sea, tiene que ver también con la necesidad de ir dando respuesta a una serie de retos y a una serie de temas que van apareciendo. Y el primero es con esta pantalla que ya se ha vuelto un clásico, darnos cuenta que la situación actual que tenemos enfrente, tan problemática, ¿no? tan complicada, generada por esta pandemia zoonótica, es simplemente una primera ola de una seguidilla de olas o una posible serie de olas problemáticas que como sociedad global vamos a tener que enfrentar, ¿no? Con una pandemia que ha generado un impacto importante en términos de la detención de la economía y de los procesos sociales, o el cambio en la dinámica de los procesos sociales, digamos, y también el cambio en las dinámicas económicas, y una gran ola vinculada a cambio climático y, digamos, otros problemas asociados al vínculo disfuncional que hemos tenido con la naturaleza en los últimos años, que resultan mucho más retadores si es que no tomamos las medidas necesarias para poder enfrentarlos a futuro. Porque si lo vemos, en el caso del COVID-19, el COVID-19 afecta más que nada las dinámicas sociales. O sea, nos aparta físicamente, tiene un efecto sobre la economía, pero no afecta a la naturaleza,
mayormente, no afecta a la infraestructura, o sea, no tiene un efecto sobre otros componentes u otros sistemas asociados. La recesión los tiene y el cambio climático sin duda afecta todos los subsistemas dentro del gran sistema global de interacción económico, natural, social, cultural. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este problema sigue presente y no se ha ido, y por tanto necesitamos tener una respuesta. Una respuesta, como señalaba anteriormente, basada en ciencia, en información dura, en evidencia que demuestre que las medidas que se toman están orientadas al problema real y que están teniendo resultados. Y en ese sentido, estos tres mensajes que están aquí son absolutamente importantes. Cada año importa, cada acción importa, no importa la escala, y cada fracción de grado importa. No es lo mismo 2 grados que 1.5. Claro, uno lo siente pequeño, pero cuando lo siente en realidad en la piel, medio grado de diferencia a nivel de temperatura se siente. Y cuando esto está distribuido globalmente, realmente se siente. Y lo vemos aquí en estas gráficas, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, cómo los diferentes escenarios de calentamiento global podrían afectar diferentes espacios o diferentes actividades en función de hacia cuál nos acerquemos. Y con diferentes grados. O sea, con diferentes grados de afectación o con diferentes grados de gravedad, digamos. Lo cual en un país tan diverso como el Perú es algo que tenemos que tener absolutamente claro, porque no va a ser igual el impacto en la Sierra Norte que en la selva del sureste, que en la costa central. Vamos a tener escenarios distintos, porque van a estar influenciados por distintas situaciones, por distintos procesos o macroprocesos que van a aumentar o van a reducir potencialmente el impacto del efecto del cambio climático. En la costa, por ejemplo, el factor dominante va a ser la temperatura del mar. A medida que nos vayamos alejando de la zona costera, tal vez los procesos estén influenciados por otras situaciones o por otros macroprocesos distintos, la evapotranspiración en la Amazonía tal vez afectando lo que ocurra hacia el lado de la vertiente oriental de los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa necesidad de tener esa mirada al detalle también la vamos a requerir. Y vamos a requerir una ciencia fuerte, una capacidad de generación de información de lo que se llama normalmente data dura para sustentar nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Y cuáles son las oportunidades vinculadas a la acción climática o una acción climática ambiciosa en el Perú? El hecho de que por múltiples estudios que se han hecho, vemos que hay una correlación fuerte entre lo que pasa en el clima y el aumento en la frecuencia o en la intensidad de desastres, lo que se llaman desastres naturales o los desastres generados por causas climáticas, por lluvias, por deslizamientos generados por lluvias, ¿no? O por otras causas. Y que eso tiene un impacto importante, real y potencial sobre una proporción importante de la población en el país. Y frente a eso necesitamos tener capacidad de respuesta, poder mostrar dónde podemos tomar medidas que reduzcan este nivel de exposición, que hagan que vayamos avanzando en esta construcción de la resiliencia frente a estos fenómenos. Muchos de ellos inevitables o que van a ocurrir de todas maneras. Y entonces la clave del trabajo va a ser cómo hacemos para reducir al mínimo el impacto que estos fenómenos inevitables o que estas situaciones inevitables van a tener, ya que no podemos controlar su ocurrencia. ¿Cómo hacemos para que estos afecten lo menos posible nuestra capacidad de respuesta y nuestra capacidad de recuperarnos? Nuevamente estamos entrando en una discusión que nos acerca también a la discusión actual sobre la recuperación económica, donde creo que un mensaje importante tiene que ser que la recuperación vinculada al COVID tiene que ser vista como
como un entrenamiento frente a lo que tenemos que hacer frente a estas otras olas que se veían más grandes que pueden venir en el futuro. La adaptación al cambio climático también es beneficiosa en términos de costos reducidos, de evitar costos que sabemos que pueden ocurrir si es que no se toman las medidas. Aquí hay una cita de un estudio ya clásico que se realizó por parte de la Comunidad Andina de Naciones a nivel de todos los países de la región, mostrando el efecto potencial del cambio climático para nuestros países altamente diversos en términos geográficos, en términos ecológicos y en términos culturales también, y en términos de matriz productiva. O sea, es en estos casos en los cuales el cambio climático tiene un potencial de impacto muy grande, porque variaciones muy pequeñas pueden tener un efecto muy grande por esta lógica o por esta realidad de nicho que tenemos en los países andinos, andino-amazónicos sobre todo. ¿Por qué? O sea, ¿qué otro tipo de oportunidades? La oportunidad de crecer, de generar un nuevo ciclo de crecimiento en países que en los últimos años, como el Perú, hemos avanzado en nuestro crecimiento económico, en nuestro cierre de brechas de bienestar, puesto en cuestión ahora, ¿no? por efecto de la pandemia, pero que estamos en el momento en el cual tenemos la oportunidad de pensar los nuevos modelos de gestión que nos lleven a ese nuevo ciclo, a construir las bases de esta nueva iteración de crecimiento, pero generando un nuevo modelo, un modelo más seguro, un modelo, digamos, que esté inmunizado frente a estas olas que mostrábamos en la pantalla inicial. Y estos datos que se muestran aquí, ¿no? de inversiones adicionales hacia la descarbonización de cerca de 100.000 millones de dólares al 2050, que generan beneficios de alrededor de 161.000 millones de dólares al 2050, lo que muestra que hay un resultado positivo, o sea, beneficios más grandes que los costos, o más grandes que la inversión requerida. Simplemente lo que hace es mostrar una confirmación de lo que está saliendo como mensaje en la cantidad gigante, o sea, quiero ser muy enfático en eso, de estudios que han empezado a salir mostrando el efecto positivo de la apuesta por la naturaleza, por la resiliencia climática, por la carbono neutralidad, por la conservación. Estudios hechos además por una serie de instituciones tan distintas como la OECD, el World Economic Forum, Greenpeace, el BID con la OIT, y lo que muestran claramente es: esto rinde, la apuesta por la carbono neutralidad, la apuesta por la naturaleza rinde, y en algunos casos rinde 5-1, o sea, rendimientos altísimos en términos comparativos con el mainstream o con el business as usual, con la forma habitual de hacer negocios, y que generan empleos. En el caso del estudio de la OIT con el BID, lo que se muestra es un efecto neto de la descarbonización para América Latina de 15 millones de empleos. O sea, sí, se pierden 7 porque hay algunas industrias que se ven cuestionadas en términos de sus prácticas, pero se generan 22 millones a cambio, lo cual es una demostración de que esta es una apuesta plausible. Y imagino que la ministra Mesa, mi gran amiga Andrea, mostrará eso en su participación respecto de la experiencia de Costa Rica y cómo ellos han identificado claramente que esta es la ruta. Esta es la opción para salir de esta situación y salir, como decía, inmunizados, generando una capacidad de evitar los problemas futuros. ¿Y qué es lo que queremos? Alinearnos al mandato del Acuerdo de París, haciéndolo a través de una NDC ambiciosa, cosa que hemos hecho lanzándola en la Cumbre de Acción Climática y enviándola oficialmente a finales
del año pasado ya a la convención, con, como se señalaba en el video, un aumento en la ambición de un 10%, llegando a 40% de expectativa de decrecimiento de nuestras emisiones al 2030, con un plan nacional de adaptación ambicioso que está justamente en proceso de discusión en este momento, de revisión, con una estrategia de largo plazo, la construcción de una estrategia de largo plazo hacia la descarbonización, que es parte de este proceso de discusión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y básicamente, o sea, poniéndonos al día y buscando ponernos en la misma página que otros países que van avanzando, caso Brasil, caso Togo, caso Santa Lucía, donde ya el tema de adaptación al cambio climático ha entrado de manera transversal como un elemento en las políticas de desarrollo, saliendo de la lógica o logrando salir de la lógica de entender el tema de cambio climático simplemente como un tema ambiental y empezando a entenderlo como algo que va a ser un determinante de las políticas de desarrollo a nivel nacional y a nivel regional. Y nuevamente, cómo entender que la apuesta por la descarbonización es finalmente una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo y por una nueva etapa de crecimiento más sostenible, tal como lo han hecho Costa Rica, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia, donde el kit de la cuestión, y esta es parte de la diferencia de este proceso de discusión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático con los anteriores, donde el énfasis tiene que estar puesto en la implementación de las medidas. O sea, el proceso de construcción de institucionalidad, de planificación en el Perú es un proceso vivo y un proceso interesante y un proceso fuerte, ¿no? Que tiene una sucesión de hitos como la aprobación de la ley marco, del reglamento, de las nuevas CNS, la Comisión Nacional, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, la plataforma indígena, que requiere ahora ser combinada con un esfuerzo muy, muy grande desde los implementadores, que son los otros sectores productivos, es el sector privado, es la sociedad civil, son las organizaciones indígenas, es el actor en el campo, el actor que está en la decisión sobre ¿tumbo este árbol o lo mantengo en pie? ¿Incorporo tecnología de energías renovables en mi proceso productivo o no? ¿Hago una gestión adecuada de los residuos sólidos o no? Porque lo que hace el Estado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, es dar un mensaje, es dar las señales, pero la acción ocurre en otros espacios, ocurre en estos espacios que he señalado yo, que tienen que ir en paralelo a este proceso de planificación, a este proceso de generar esta mirada que debe, como se decía también en el video, ayudarnos a construir el Perú que queremos. Un Perú donde la reactivación económica, donde esa necesaria reconstrucción de la capacidad económica, recuperación de los empleos, tenga una mirada sostenible, tenga una mirada que responda también a las exigencias de los mercados, cada vez más conscientes de la necesidad de hacer patente la huella ecológica que tiene el consumo y que podamos incorporar eso de manera explícita, donde la ciencia y donde el proceso de toma de decisiones basado en evidencia, en resultados concretos, sea lo dominante y donde tengamos una clara decisión de ir hacia la transformación, de apostar por un país más sostenible como un medio para hacer un país más justo. Regresando un poco a la discusión que también planteaba Laurence en el video. ¿Cómo hacemos que la carga de esta transición hacia un país más verde, hacia un país más sostenible, no caiga en los más pobres? ¿Cómo hacemos que esto se distribuya de manera justa entre los diferentes sectores de la sociedad y que sea efectivamente una vía para aumentar el bienestar de las personas? Muchísimas gracias por el espacio. Disculpen si he tomado más tiempo del que debía y me voy a disculpar porque voy a tener que salir un momentito a otra pantalla y regresar, porque justo hemos tenido ahí una coincidencia de eventos
que ocurre pues cuando uno tiene poco tiempo de gestión por delante, el multitasking es mandatorio. Muchas gracias.